Radioactiva TX. Poesía, cuento, novela, relatos, ciencia ficción. RTQ Radio presenta El Librero, lo mejor de la literatura queretana, nacional e internacional. Comenzamos. Bienvenidos a su programa El Librero, aquí con un servidor Armando Zamora. Me da mucho gusto recibirlos en RTQ Radio 100.3 FM y también a través de Radioactiva TX por Internet. Estamos ahora ampliando el espectro para más y más lectores. El día de hoy, un libro dedicado a el Premio Nobel de Literatura 2023, el polémico, el octogenario 88, Mario Vargas Llosa. Así que vamos a escuchar la primera cápsula sobre Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, nació en Arequipa, Perú, en 1936. Aunque había estrenado un drama en La Piura y publicado un libro de relatos, Los Jefes, Premio Leopoldo Alas, su carrera literaria cobró notoriedad con La Ciudad y los Perros, Premio Biblioteca Breve, 1962, y Premio de la Crítica, 1963. En 1966 apareció su segunda novela, La Casa Verde, Premio de la Crítica y Premio Rómulo Gallegos. Ha publicado piezas teatrales, estudios y ensayos, memorias, relatos y sobre todo novelas. Entre ellas, Conversación en la Catedral, Pantaleón y las Visitadoras, La Tía Julia y el Escribidor, La Guerra del Fin del Mundo, Historia de Maita, ¿Quién mató a Palomino Molero? El Hablador, Elogio de la Madrastra, Lituma en los Andes, Los Cuadernos de Don Rigoberto, La Fiesta del Chivo, El Paraíso en la Otra Esquina, Travesuras de la Niña Mala, El Sueño del Celta, El Héroe Discreto, Cinco Esquinas, Tiempos Recios y Le Dedico mi Silencio. Ha obtenido los más importantes galardones literarios, desde los ya mencionados hasta el Premio Cervantes, el Príncipe de Asturias, el PEN Nabokov y el Grinsan Cavour. Es miembro de la Real Academia Española y de la Académie Française. Le dedico mi silencio es el libro que nos presenta Mario Vargas Llosa y lo lanza con una campaña muy llamativa porque utiliza otro ícono que es Fernando Botero. Fernando Botero, amigo en vida de Mario Vargas Llosa, le regala este cuadro, que es el cuadro de los músicos, pero Fernando Botero pintó varios cuadros con el tema de los músicos. Así que el que tienen que buscar ustedes es el que trae 2, 4, 6, 8 en la portada, 7, 9, porque hay uno que apenas si se ve su perfil, sus manos en el piano, los demás en primer plano, junto con una de sus características gorditas, tiernas de Fernando Botero. Sin más, le dedico mi silencio. ¿Por qué lo habría llamado ese miembro de la élite intelectual del Perú, José Durán Flores? Le habían dado el recado en la pulpería de su amigo Collao, que era también un kiosco de revistas y periódicos,
Y él llamó a su vez, pero nadie contestó el teléfono. Collao le dijo que el aviso lo había recibido su hijita Mariquita, de pocos años, y que quizás no había entendido los números. Ya volverían a telefonear. Entonces comenzaron a perturbar a Toño, esos animalitos obscenos que, decía él, lo perseguían desde su más tierna infancia. Muchos escritores contemporáneos están jugando como propuesta literaria con pequeñas pistas que van a ser muy representativas a lo largo de la lectura y también para aquellos que no conocíamos lo que es que nos pongan capítulo 1, Lima, por ejemplo. Vamos a dar una fecha imaginaria, no de este libro, sino de cómo se está escribiendo ahora, donde se pone 2018 y después nos ponen capítulo 2, por ejemplo, Ciudad de México, 1970. Entonces, lo que antes se llevaba de acuerdo a cómo iba la lectura, ahora se utilizan estos recursos estilísticos para que nosotros vayamos también descansando, pero también activando nuestra imaginación. Al estilo del librero, voy a hacer la lectura textual, no tanto estos comentarios como el que acabo de hacer, sino lo que Mario Vargas Llosa nos está dejando en su libro Le dedico mi silencio. El personaje al que le llamó don José Durán Flores, se llama Toño Azpilcueta. ¿Quién es Toño Azpilcueta? Su pasión era intelectual, única y exclusivamente. Toño no era guitarrista ni cantante, ni siquiera bailarín. Pasaba muchos apuros de joven con eso de no saber bailar. A veces, sobre todo en las peñas o tertulias, a las que iba siempre con un cuadernito de notas en el bolsillo del terno, algunas señoras lo sacaban y él, mal que mal, daba unos pasitos con el vals, que era más bien sencillo, pero nunca con las marineras, los guainitos o esos bailes norteños, los tonderos piuranos o las polcas. No coordinaba, los pies se le enredaban, incluso se cayó alguna vez un papelón y por eso prefirió cultivar la mala fama de no saber bailar. Permanecía sentado, hundido en la música, observando cómo hombres y mujeres muy distintos, venidos de toda Lima, se fundían en un abrazo fraterno que estaba seguro confirmaba sus más profundas intuiciones. Como el público, la audiencia de El Librero, es un público lector o es un público que quiere comenzar a leer o quiere ratificar las lecturas que ella ha hecho, he manejado el no hacer interpretaciones, reflexiones, sino hacer la lectura más o menos seguida y pausada para que ustedes vayan haciendo sus propios pensamientos, sus propios déjà vu, sus propias imágenes, emociones. Continúo. Se apagaron las luces y quedó un solo foco prendido, iluminando un espacio de aquel patio. Entonces apareció el personaje destinado a la fama, según el presagio del doctor Durán Flores. En lo primero que se fijó Toño Azpilcueta, un detalle del que no se olvidaría jamás, fueron los zapatos de charol que llevaba el chiclayano. Sin calcetines, por supuesto. Esos zapatos eran como una marca de fábrica, algo tan personal como una tarjeta de visita. Vestía un traje que le quedaba chico, por lo menos el pantalón, que le llegaba solo a las canillas y una camisa floreada de mangas muy cortas. Tenía una cara seria,
algo morena y una cabellera ensortijada, de esas que no se veían ya nunca en la calle. Alargada, muy negra y con una hilera de cabellos grises entreverados. Cuando abría la boca lucía unos dientes blanquísimos. Estaba adusto y no hablaba, ni siquiera para agradecer los ralos aplausos con que lo recibieron. Sentado en la silla, mientras afinaba la guitarra que cargaba entre las manos, sus ojillos recorrían una y otra vez aquel jardín lleno de tertulianos. Al oír los primeros acordes, Toño Azpilcueta dejó de mirar esos zapatos de charol que calzaba el guitarrista. Algo curioso le ocurrió entonces. La molestia que le produjo la indiferencia del doctor Durán Flores desapareció, y todo se fue borrando a su alrededor hasta quedar solo aquella guitarra. Que el muchacho, pues era un muchacho quien tocaba, hacía suspirar, lagrimear, subir y bajar ante ese público que de una manera que Toño Azpilcueta no había oído nunca, él, que había oído a todos los guitarristas profesionales que había en Lima, los más y los menos famosos, incluso a la primera guitarra del Perú, Óscar Avilés, el hombrón del bigotito recortado. El silencio fue ganando poco a poco aquel jardín, aquella casa grande. Un silencio taurino, pensó Toño Azpilcueta, un silencio que rompían solo aquellas cuerdas, como el de aquella tarde de domingo en la plaza de Hacho, nunca lo olvidaba, durante la feria de octubre del año 1956 o 1957, en que su padre el italiano lo había llevado a una corrida, la primera que vio en su vida, indicándole que Procuna, el mexicano que toreaba, era muy desigual, un hombre de extremos, pues algunas tardes, preso de un miedo pánico, corría de los toros sin ninguna vergüenza, dejando todo el trabajo a sus peones, y otras se llenaba de valor y buen arte y se arrimaba al animal de una manera que daba vértigo a los tendidos de la plaza. Aunque había ido casi todos los años a las corridas limeñas, la afición a los toros le había comenzado desde pequeño. No creía haber vuelto a escuchar aquel silencio tan profundo, tan estático, de toda una plaza que, sublimada y expectante, callaba. Dejaba de respirar y de pensar, olvidada de todo lo que tenía en la cabeza y, suspensa, ebria, contagiada, inmóvil, veía el milagro que tenía lugar allá abajo, donde Procuna, derrochando arte, coraje, sabiduría, repetía infinitamente esos naturales y derechazos, arrimándose cada vez más al toro, fundiéndose con él. Volvía a sentir como en esa tarde, embargado por un sentimiento casi religioso, raigal, primigenio, mientras el chiclayano tocaba aquellas cuerdas, sacando a cada una de aquellos sonidos insólitos, desconcertantes, profundos, medio enloquecidos. Toño palpaba el silencio. Todos los concurrentes, hombres, mujeres, ancianos, habían olvidado las risas y las carcajadas, los diálogos, chistes y piropos, y se habían callado y escuchaban absortos, en estado hipnótico, las cuerdas que vibraban en medio de ese mutismo formidable que dominaba la noche. Vean ustedes qué descripción. No cabe duda que Mario Vargas Llosa tiene una maestría, yo digo, en la forma en que hilvana y va haciendo del lenguaje, en verdad, esto que es muy característico de Mario Vargas Llosa y que algunos, y aquí se hago este paréntesis, que algunos a veces se confunden por la persona, por la manera en que ha llevado su vida este escritor,
sus escándalos, sus opiniones, todo ese tipo de cosas, pero a los escritores hay que leerlos. No hay que opinar de su vida pública, bueno, que también se puede y se vale, y bueno, felicidades para todo lo que lo hacen, pero el librero los invita a que lo lean sin ese prejuicio y disfruten estas narraciones. No quiero continuar con la lectura, sino hacer la pausa musical con una intérprete que es homónima de una de las figuras de la canción mexicana que, gracias a la tecnología, los que no la conocimos, podemos en algunas interpretaciones sentirla en ese don que tenía también Lucha Reyes. Escuchamos esta pausa y continuamos. Se extrañan tus besos de fuego, te estoy llamando, y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito, porque sin verte mi vida no tiene sentido, y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón, escucha en sus latidos la voz de mi dolor. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Apiádate de mí, si tienes corazón, escucha en sus latidos la voz de mi dolor. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Te estoy buscando. El zambito chiclayano inclinó la cabeza y desapareció por uno de los corredores de la casa. Los aplausos seguían y se escuchaban rumores. La gente parecía encantada. Toño Azpilcueta quiso estrechar la mano, hacerle un par de preguntas a ese prodigio de la tierra. Lo buscó con la mirada, preguntó por el muchacho, pero nadie le supo responder. El doctor José Durán Flores, feliz, había vuelto a atender a sus invitados, llenándoles de nuevo sus copitas con raciones de pisco. Anunciaba con cada brindis el relanzamiento de Perú Negro y su inminente partida a Santiago de Chile. Toño Azpilcueta le dio un abrazo y le deseó lo mejor en su viaje. «Los chilenos van a saber lo que es el verdadero Perú», le dijo emocionado, y salió silenciosamente de aquel patio, de aquella casa debajo el puente que no olvidaría el resto de su vida. Ya podía volver a la suya, satisfecho,
a pensar en el artículo que esa misma noche, acaso mañana muy temprano, escribiría en la Biblioteca Nacional, que quedaba en el centro de la ciudad, en plena avenida Abancay. Allá iba él a redactar sus piezas y a leer los periódicos. Ya tenía el título de su crónica. El silencio se hizo bajo el puente. Le dedico mi silencio es esta novela llena de imágenes que, podría intentar leer 300 páginas aquí para ustedes, pero que esto es nada más una invitación. Ustedes acérquense a este libro con la disposición de disfrutar del relato y también de conocer, porque aquí Mario Vargas Llosa, como en muchas de sus obras, va a llevar dos historias en una. En este caso, es más o menos una cronología musical y este descubrimiento de este personaje Toño Azpilicueta y de este guitarrista que todavía no hemos dicho cómo se llama. Entonces aquí continuamos y dice: espero que leyera mi artículo en Folclor Nacional. No lo vi nunca, dijo el doctor Durán Flores, preparándose a tragar el primer chancay, al que acaba de dar un gran mordisco. Trato de olvidarme de esa noche en Bajo el Puente. Yo la recordaré lo que me quede de vida, dijo Toño. Creo que escuchar a Lalo Molfino es la experiencia musical más rica que he tenido. Jamás volví a oír hablar de él. Ni siquiera me agradeció el artículo tan entusiasta que escribí sobre su concierto. No lo leyó sin duda porque no creo que Lalo leyera, replicó el doctor Durán Flores. No sabía que ese muchacho murió. Algunos dicen que se suicidó. Toño Azpilicueta sintió que se le paralizaba el corazón, que se le acababa el mundo en ese instante. ¿Lalo Molfino muerto? ¿Suicidado? Creyó que se iba a poner a llorar y tuvo que abrir mucho los ojos para que no se le aguaran. Las lágrimas y su fantasía con las ratas eran sus dos debilidades principales. Delante de él, el doctor José Durán Flores masticaba de manera placentera y tomaba algunos traguitos de su tazón de café con leche. Era un muchacho muy raro, dijo de pronto mientras masticaba fuerte. Lo contraté por lo bien que tocaba la guitarra, pero allá en Chile nos dio muchos dolores de cabeza. No se juntaba con nadie, no quería tocar en grupo sino solo, una pesadilla. Todos mis negritos lo odiaban porque pensaban que los ninguneaba. En realidad, él ni se daba cuenta de que los demás existían. Creo que Lalo Molfino era el tipo más vanidoso del mundo. Se consideraba el mejor guitarrista del Perú. Bueno, la verdad es que lo era, ¿no? Yo así lo creo, sí señor, dijo Toño Azpilicueta, sin acabar de aceptar todavía que ese sambo delgadito de los zapatos de Chagarol hubiera muerto. Y preguntó con voz rasgada: ¿cómo murió? Tuberculoso, creo. Tenía los 2 pulmones agujereados, además de otras enfermedades, dijo el doctor Durán Flores. No comía nada, por supuesto, pero la voz de que se había suicidado corrió por Lima, sí. Yo no estaba aquí, sino en Santiago, tratando de pagar las deudas de la compañía. Perdimos toda la plata que metimos en Perú Negro. Fue un verdadero desastre aquel negocio, para mí y para mis socios. Toño Azpilicueta lo atacó ahora con 1000 preguntas. No sé gran cosa, salvo que se murió aquí en Lima a poco de regresar de Chile. Fue una muerte súbita en el Hospital Obrero, donde al parecer lo recibieron de milagro. Qué pena, ¿no? Una gran pérdida. Acabó de comer y estiró la mano para pedirle la cuenta a un mozo. ¿De verdad se marcha, doctor?, preguntó Toño, ligeramente antojado del aroma de los chancáis con quesito de la sierra que había quedado sobrevolando la mesa. El miércoles cuento las horas.
Hará mucha falta en el Perú, doctor, dijo Toño Azpilicueta, y después de durar un instante pasó del lamento al reprocho. Con todo respeto, no sé qué se les ha perdido a los intelectuales de este país en Francia. Nada bueno se aprende de esos franchutes. Recuerde a César Moro, nos lo devolvieron hecho un rosquete, y no creo que haya sido el único. Todos los que se van vuelven creyéndose mejores, y solo para hablar pestes del Perú. El doctor Durán Flores estuvo a punto de autorarse o de reírse o las dos cosas a la vez. Dejó unos billetes sobre la mesa y le extendió la mano a Toño. Que tenga una feliz mañana, mi estimado. Y tuvo un buen viaje. Y usted un buen viaje, doctor, dijo Toño Azpilicueta recuperando la solemnidad. Confío en verlo pronto de regreso en su patria. Hemos perdido a Lalo Molfino. Esperamos no perderlo a usted también. Toño lo vio salir del Branza, fofo y enorme, siempre apurado después de pagar su cuenta, y contento sin duda luego de tomarse ese buen desayuno. Él, en cambio, estaba deshecho. Lalo Molfino muerto, ¿acaso suicidado? Aquella noche tendría pesadillas con roedores inevitablemente. Sentía que la humanidad había perdido uno de esos talentos que justificaban el paso del hombre por la tierra. Ahora que había recibido esa noticia, ¿para qué seguir esperando a Cecilia Barraza? Esa entrevista que le había pedido era porque en las numerosas indagaciones que había emprendido sobre Lalo Molfino, le habían dicho que Cecilia lo despidió de su grupo musical cuando descubrió que estaba enamorado de ella. ¿Sería verdad? ¿O solo era un chisme sin fundamento? Ya no tenía mucho sentido tratar de averiguarlo. Lo que debía hacer ahora era pedirle disculpas a Cecilia por citarla tan temprano y olvidarse de una vez y para siempre de Lalo Molfino. Pero cuando Cecilia Barraza llegó al Branza, media hora después Toño Azpilicueta seguía allí en su mesa sin haber dejado un solo segundo de pensar, con inmensa tristeza, en ese muchacho zambito al que había oído tocar la guitarra de una manera que a él le había celebrado la vida. O mejor dicho, se la había puesto de cabeza. La llegada de Cecilia le levantó un poco el ánimo. Era la única amiga de verdad que tenía en el medio artístico, o al menos eso le gustaba creer. Desde siempre, aunque jamás le había dicho ni siquiera un piropo, había estado enamorado de ella. Era un amor secreto que él disimulaba en el fondo de su corazón, convencido de que Cecilia era muy superior a él, verdaderamente inalcanzable. Aquí estamos ya con el panorama de esta obra, de esta situación en la que un escritor no muy prominente, pero sí muy reconocido, escucha a este guitarrista, a este Lalo Molfino, una sola vez y queda impactado. Espero que le esté gustando esta novela, la más reciente de Mario Vargas Llosa, y vamos a un corte de estación. Armando Zamora regresa contigo en el librero. Vamos a un corte y regresamos. Entre en nuestra página oficial www.radioactivatx.org y disfruta de todos los programas de nuestra barra en formato de podcast. Escúchanos cuando quieras, donde tú quieras, y no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos que hacemos para ti. Radioactiva TX. Sigue con nosotros en el librero. Bueno, continuamos, bienvenidos nuevamente. Estamos en su programa El Librero con un servidor Armando Zamora. Hoy leyendo la novela del escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2023, y seguramente un autor que más de uno ha leído en su
enorme bibliografía que vamos a recordar en este momento y que también nos deja un testimonio al presentar esta obra. La escuchamos. Mario Vargas Llosa. Terminé de escribir el borrador de esta novela en Madrid, el 27 de abril de 2022. Comencé a corregirla en mayo y desde entonces he seguido estos meses, haciéndole pequeños cambios. Espero con impaciencia el viaje a Perú para visitar Chiclayo y Puerto Etén, con lo que creo acabaré esta versión. En efecto, el viaje al norte de Perú me ha servido mucho de ayuda. Creo que he finalizado ya esta novela. Ahora me gustaría escribir un ensayo sobre Sartre, que fue mi maestro de joven. Será lo último que escribiré. Mario Vargas Llosa. Y en un escenario donde Toño Spilcueta tiene algunos problemas de salud, también tiene otros problemas emocionales, salud física, pero también emocionales, al estar enamorado de una artista que pues ni siquiera le ha dicho que le gusta, que le cae bien, sino que él todo lo está suponiendo y está queriendo hacer la biografía para que no se olvide a este inigualable guitarrista que él escuchó en una vez y que quedó impresionado para siempre. Entonces, tiene sus amigos. Recuerden que la novela empezó cuando le dejan el recado en un puesto de periódicos de su amigo Collao, el chino Collao. Y entonces, vean ustedes cómo son los amigos. Dice, Toño Spilcueta estaba muy contento. Hacía días que no tenía pesadillas ni de día ni de noche con los asquerosos animalitos, y gracias al préstamo de su compadre Collao, por fin había emprendido el viaje a Chiclayo y a Puerto Etén. Una mañana, después de haberlo oído repasar varias noches la vida triste y breve de ese guitarrista chiclayano, se apareció por su casa, algo chupado, esquivando su mirada, con una mano en el bolsillo. «Vengo a hacer una buena acción contigo», le dijo el chino Collao. Toño hubiera dicho que eran de su misma edad, pero los chinos tenían todos aquella edad indefinible, de jóvenes o viejos, y Collao no era una excepción a la regla. «Anoche estuvo bonita la conversa, ¿no?», recordó Toño Spilcueta. Había estado desatado, hablando hasta por los codos del lado molfino y la guachafería. Creo que me excedí y hablé de los incos y del Tahuantinsuyo. ¿No es cierto, compadre? «Mucho. Hablaste como un loro», asintió Collao con un grito de voz, «tanto que me quedé un buen rato sin dormir pensando en la historia que nos contaste. Nos dejaste conmovidos, compadre. Qué aventura triste la de ese muchacho, sobre todo si estaba enamorado de Cecilia Barraza, y qué bonito eso que le dijo al despedirse, le dedico mi silencio». Es que cuando hablo de Lalo Molfino me emociono mucho y hasta se me saltan las lágrimas, compadre, repuso Toño dándole al chino Collao un palmazo en la espalda. ¿Y cuál es esa buena acción, se puede saber? Eran amigos desde que ambos habían construido sus casitas con sus propias manos. Hacía de esto ya años en este barrio con un sacrificado alcalde español llamado Michel Azcueta y nacionalizado peruano que no se parecía a ningún otro. Ninguno de ellos tenía títulos de propiedad, aunque si eran verdad las palabras del alcalde, ya vendrían. Solían conversar en las noches, aunque la mujer de Collao, Gertrudis, una serranita de Ayacucho, madre de sus 3 hijas, no acostumbraba a participar en esas conversaciones. Salía a veces, los miraba muda y hosca y volvía a meterse en su casa. «Te voy a prestar 5,000 soles, hermano», le dijo su amigo Collao incómodo, hurtándole los ojos y casi balbuceando, «para que escribas el libro que se te ha metido a escribir sobre Lalo Molfino y las cosas del Perú, para que vayas a Chiclayo a averiguar sobre la vida de ese flaco. Escribe ese libro, mi hermano, harás llorar a mucha gente,
si lo cuentas como nos lo contaste anoche, ¿viste que a tu mujer se le salían también las lágrimas? Toño no supo qué responder. Le prestaba 5,000 soles. ¿Qué le había pasado a Collao? Era la primera vez que le ocurría esto y lo conocía hacía ya años. Te los presto porque a mí me hiciste llorar también, compadre, ya en la cama. ¿Quién lo diría? Porque yo no soy nada sentimental. Pero me conmoví con las cosas que dijiste de ese muchacho cuando estaba agonizando en el Hospital Obrero, sobre todo siendo el gran guitarrista que fue, dijo el chino. Vean, pues a veces nos caería muy bien unos amigos de ese estilo, ¿no les parece? Aquí voy a hacer un recuento de cómo nuestro personaje, Toño Azpilicueta, va a estar utilizando este apoyo que le da un amigo incondicional y un amigo que cree en todo lo que él les ha estado platicando. Pensó que su trabajo resultaría fácil, pero 2 días después no había encontrado a nadie en Puerto Eten que siquiera hubiera oído hablar de Lalo Molfino. ¿Lalo Molfino, dice usted? No lo conozco para nada. Creo que había un curita italiano que tenía ese apellido. Un italiano, sí, o en todo caso un europeo me parece. Pero cuando yo llegué estaba muerto, o por lo menos se había ido de Puerto Eten. Creo que se había regresado a Italia. Ahora me acuerdo, era muy querido por la gente de aquí, padre, parece. Hasta le dieron un diploma cuando se fue. Yo soy tu vecino, don, para servirle. Y luego aquí hago un brinquito para no leer toda la obra. Dice, tomándose una cerveza helada en la terraza de la pensión, contempló el mar espumoso y la playa semicircular. Ya hacía de chicos y chiquillos, que habían chapaleado en sus aguas achocolatadas todo el día. Exhausto, se dijo a sí mismo que se había equivocado. Estaba ya en el límite de la desesperación y dispuesto a tirar la toalla cuando oyó la voz del encargado avisándole que alguien lo estaba buscando. Detrás de él apareció un ex guardia civil que se presentó con formalidad diciendo que se llamaba Pedro Caballero. Y explicó que en la comisaría le habían dicho que un señor venido de Lima andaba averiguando por Lalo Molfino. Era un hombre con cara de niño, aunque tenía un deje de barba, de edad indefinible, y cojeaba, ayudándose con un bastón. Vestía medio de militar y medio de civil. Llevaba botas, por ejemplo, y una gorra con visera. Explicó luego a Toño Azpilicueta que la Guardia Civil le había permitido seguir vinculado de alguna forma a la institución pese a haberse roto una pierna jugando al fútbol. La tenía vendada todavía, por los pocos guardias que había en la comisaría. Lo primero que dijo para captar su atención fue que Lalo había sido su mejor amigo desde los años del Santa Margarita. Habían estado juntos en la escuelita que abrió don Puerto Eten un curito italiano excepcional, el padre Molfino. Luego, de adolescente, Lalo había nacido en Puerto Eten y que desde niños habían sido inseparables. Luego de adolescente, en uno de esos arranques típicamente suyos, se marchó a Piura o a Chiclayo a ganarse la vida metiéndose en un grupito criollo que se llamaba Los Trovadores del Norte o algo así, sin dignarse a escribirle ni siquiera una carta jamás. Porque esas eran las maneras de Lalo Molfino y había que aceptarlo. Al fin y al cabo, era un artista caprichoso y difícil como todos. Lalo Molfino había sido huérfano, nunca conoció a sus verdaderos padres. Nunca, que yo sepa, dijo Pedro Caballero encogiéndose de hombros. Ni siquiera el padrecito Molfino que fue quien lo crió, por lo menos eso decía él. La señora Domitila se muere, padre, y quiere que usted le dé la extremunción. Finalmente el padre Molfino se puso la sotana y llenó su canasta con todos los ingredientes que necesitaba para darle la extremunción a la señora Domitila. Pobre mujer, él la había confesado varias veces en las últimas semanas, y aunque sabía que padecía de vómitos y carrasperas, no pensó que estuviera tan mal. Subió al pequeño en la moto con la que se transportaba por Puerto Eten
y juntos cruzaron el malecón. En el cielo había una luna redonda y un mar de estrellas. El niño guió al padre por una carretera que se alejaba de la zona urbana y después de 10 minutos conduciendo le dijo dónde detenerse. El padre sintió el olor nauseabundo que se le metía por las narices y se le alargó cuando vio que el chiquillo se internaba en esa dirección. «¿Vive Domitila en este basural?», preguntó. «Pasando», dijo el chiquillo, «no estamos lejos de su casa, padre». «Esto está lleno de ratas y cucarachas», protestó el padre Molfino. «Lo sé muy bien», repuso el muchacho, «a mí me mordieron cuando venía a llamarlo». «Fue a la vuelta», precisó el padre Molfino. «Creo que la pobre Domitila se había muerto ya. Vivía sola en una cabañita miserable más allá de uno de los basurales de Puerto Eten, allá arriba. Hay todo un barrio ahí de gente muy pobre. El chiquillo era un vecino, no era pariente de ella, pero se acomedía y la cuidaba». «¿A la vuelta? ¿Al cruzar el basural?», preguntó el Toño Espilicueta. «No tenía más remedio que cruzarlo», dijo el padre Molfino. «Domitila vivía ahí arriba. La pobre comía y almorzaba gracias al basural, porque decía ella, siempre echan algo de comer entre las basuras, restos, sobras, hay que recogerlos rápido nomás antes de que se los coman las ratas y las cucarachas y las moscas y las mosquitas y los miles de insectos. Hasta los murciélagos venían a aprovisionarse allá, según ella. Entonces fue que oí ese sonido como lo que era simplemente, el llanto de una criatura», respondió el padre Molfino, abriendo mucho sus ojos aguados y moviendo las manos huesudas. Ya la pobre Domitila había muerto, y ya le había dado yo la extremaunción. El chiquillo, no me acuerdo cómo se llamaba, se iba a quedar allí al lado de la muerta rezando por su alma. Yo iba regresando a mi casa, cruzando el basural, con las manos espantaba a los mosquitos y a las moscas, y con los pies a las ratas y a las cucarachas. El maldito basural. No había otra manera de volver a Puerto Eten que cruzando ese asqueroso descampado que olía a todas las mugres del mundo. Entonces fue cuando lo oí, muy bajito. ¿Era o no era? Sí, era el llanto de un recién nacido, por supuesto. Por supuesto. «Hablaba muy bien el castellano», dijo Pedro Caballero, pero oyéndolo uno se daba cuenta de inmediato que era italiano, porque no parecía que hablara sino que cantara las palabras «salud, amigo». Entonces, Lalo Molfino nació en un basural. Entonces, Lalo Molfino era huérfano. La relación con los otros niños fue bastante mala, por la manera de ser de él, que era huraño y desconfiado, y porque se decía que eso de vivir con un curita era anormal. Vamos a la pausa musical, ahora a cargo de los Morochuchos, con un tema que seguramente usted recordará. La noche cubre ya con su negro crespón de la ciudad las calles que cruza la gente con pausada acción. La luz artificial con débil proyección propicia la penumbra que esconde en su sombra venganza y traición. Después de laborar vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo está esa infamante ley de amar a una aristócrata siendo plebeyo él. Trémulo de emoción, dice así en su canción: el amor siendo humano tiene algo de divino. Amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quieren la fe del corazón?
Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo el alma en que se anida mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre ni es otro el corazón, Señor, porque los seres no son de igual valor. Sangre aunque plebeya también tiñe de rojo el alma en que se anida mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre ni es otro el corazón, Señor, porque los seres no son de igual. Estamos aquí ya en el último tercio del programa. Con esta novela Le dedico mi silencio, que quiero subrayar que Mario Vargas Llosa juega con esas impresiones que a veces tenemos en la vida, que solamente se da una vez, y una vez que es definitiva. No sé si hay algo parecido en algunas de sus vidas. Les decía yo que en la primera pausa musical escuchamos a una Lucha Reyes. Aquí vamos a referirnos un poquito a ella. Toño Azpilicueta se levantó pensando en Lucha Reyes. Creía, la cantante que más se parecía a Lalo Molfino por lo desgraciada que había sido en su vida y lo joven que murió. Recordaba las palabras del autor de un documental sobre ella, explicando que Lucha, gracias a su carácter empeñoso, había sobrevivido a esas 4 maldiciones que se alzaban contra ella: ser mujer, ser negra, ser cantante y ser fea. Esto también lo está mencionando aquí nuestro personaje Toño Azpilicueta en esta novela de Mario Vargas Llosa titulada Le dedico mi silencio. ¿Qué más nos dice Vargas Llosa sobre esta historia? ¿Vendría Maluenda después de leer esta carta?, se preguntaba Toño sentado en el Branza con una infusión de manzanilla enfrente. En efecto fue, pero no el lunes ni el martes. Solo el miércoles lo hizo y con mucha prudencia, tentando la puerta del café con los pies antes de entrar. Toño estaba ya cansado de esperarla. Pensaba con seguridad que no vendría, pero se equivocaba. Apenas apareció en la terraza, su corazón se aceleró. Es ella, se dijo. Y en verdad era ella. Vestía tan pobremente que, creyéndola una mendiga, uno de los mozos trató de echarla del local. Toño se le adelantó tomándola del brazo. «La señorita está conmigo», dijo. La condujo a la mesa que ocupaba y se le acercó una silla para que se sentara. Ella llevaba un guardapolvo azul que lucía viejísimo. Debía sentir mucho frío con ese vestido tan ligero, y unos zapatitos que más parecían zapatillas de levantarse que zapatos. Sus pies, hinchados de tanto caminar, con las uñas torcidas y sin pintar, quedaban expuestos. Estaba muerta de miedo. Toño le preguntó qué le gustaría tomar. «Aquí sirven unos chancáis con quesito de la sierra que son muy buenos. Quisiera también un cafecito con leche». Ella asintió sin decir nada. ¿Quién es Manuela? Manuela va a ser la única joven que tuvo tratos con Lalo Molfino. Pero, donde ella dice, nunca pasó de allí. Tal vez no me quería lo suficiente o no le gustaba. ¿Me está diciendo que besitos y ya?,
preguntó con mucha prudencia Toño. Tenía una especie de freno no sé qué, algo parecido a morirse de miedo. Estaba contento y de pronto como que se acordaba de algo, de alguien. Se apartaba de mi cuerpo casi con asco. Nunca lo entendí. Ya no volví a insinuarle nada. Pensé que él tomaría la iniciativa ahora, pero fue igual. Besitos, amurracos y ya. Hasta ahí llegaba. Esa semana terminó el borrador de la primera parte titulada El aprendizaje. Allá en Puerto Eten, Lalo Molfino había aprendido a tocar esa vieja guitarra ahora remozada y acababa de escuchar su primer vals, un valsecito de Chabuca Granda, por supuesto José Antonio, que comenzaba a estar de moda. Ya más tarde comprobaría si los tiempos casaban y no había entre una cosa y otra muchas contradicciones. Cada noche, Collao y Matilde descubrían a un Toño Azpilcueta fascinado con lo que escribía. Muy respetuosos asentían a todo lo que él les decía en estado eufórico, aunque puede que no entendieran que rompiera tantos cuadernos ya escritos y recomenzara su trabajo tantas veces. Pero en cambio, Toño lo comprendía muy bien. Era una búsqueda, una manera de iniciar ese libro tan importante que sería el primero y el último que escribiría, porque tenía la seguridad de que, después de trabajar en su redacción a lo largo de algunos años, al terminarlo se moriría, agotado y de cáncer al estómago, y les dejaría aquellas páginas perfectas a Matilde y Collao para que las publicaran. La obra aparecería póstumamente, cuando a él los gusanos ya empezaran a comérselo. Si es que no se hacía incinerar. ¿Cuánto costaría eso? Porque tampoco quería dejarle a Matilde un encarguito demasiado caro. Y por supuesto, tendría mucho éxito. Son las elucubraciones que hace don Toño Azpilcueta y al día siguiente volvió a escribir de nuevo, desde el principio, con ideas bastante más claras sobre lo que sería la composición de esa historia en la que contaría la vida fugaz de Lalo Molfino y el gran ensayo sobre la cultura y las costumbres del Perú. Trabajó una semana más despreocupado por completo del dinero. Matilde hacía verdaderas maravillas para darles de comer a él y a Azucena y María con lo poco que ganaba. Había multiplicado los lavados y planchados de ropa, porque desde que escribía su libro, Toño Azpilcueta había abandonado aquellos articulitos por lo que le daban algunos soles, y lo que recibía por las clases en el colegio era insignificante. ¿Por qué rompes tantos cuadernos, compadre?, le preguntó una noche Collao. ¿No te gusta lo que escribes? Sí, que me gusta mucho. Te equivocas, replicó él. Cada día escribo mejor que el anterior. De eso estoy seguro. Solo que me cuesta comenzar y avanzar en este libro. Aquí Mario nos va llevando de la mano no solamente con el desarrollo de la historia, sino con el desarrollo de un escritor que solamente está escribiendo un libro y todas esas situaciones que se presentan cuando se cree que se está escribiendo el mejor libro, pero nunca se termina. El libro iba tomando forma, pero de manera descosida y con grandes saltos y vacíos. Lalo Molfino se empezaba a convertir en una simple excusa para hablar de cualquier cosa, o de todo más bien, de absolutamente todos los temas de relevancia para un peruano. Uno de estos días, Matilde, que se había despertado como de costumbre más temprano que Toño para preparar el desayuno, se acercó a él con la cara descompuesta. Lo siento, pero ya no puedo hacer más, Toño. Hasta ahora no te he molestado, aumentando la ropa que lavo y que plancho para que entraran algunos solcitos más en nuestro presupuesto. Pero ya no puedo, estoy muy cansada y podría enfermarme. Esto me preocupa por las dos niñas que tenemos. ¿Qué pasaría con ellas si me ocurre algo? Toño Azpilcueta se levantó muy temprano. Lo que se refería al Perú ocupaba 3/4 partes de su libro y estaba, le pareció, bien sintetizado. Desde el imperio inca hasta los dramas políticos de la actualidad. Allí figuraban los periodos de surgimiento y eminencia del
Tahuantinsuyo, su decadencia y división por culpa de los hermanos enemigos Atahualpa y Huáscar, y la llegada de los conquistadores españoles que lo habían cambiado todo, provocando una rebelión sistemática de los pueblos conquistados por el Incario e imponiendo una capa de seres supuestamente blancos y superiores en el gobierno del Perú desde entonces. Y allí estaban también el maravilloso español, el idioma de Cervantes, que despacio se va lejos, había alterado el destino de los pueblos de América Latina, haciendo que todos se entendieran luego de 1000 años de encontronazos y contiendas, debido a los muchos idiomas y jergas que se hablaban a lo largo y ancho del continente. Venían después las guerras civiles y el larguísimo bostezo de 3 siglos de la vida colonial. Allí estaban Santa Rosa y San Martín de Porres, todos los santos y las infinitas procesiones, el Tribunal de la Inquisición y la fundación del Virreinato y de San Marcos, de los conventos y seminarios, de las interminables iglesias y las luchas entre los propios conquistadores. La colonia terminaba y comenzaba la República con sus golpes y sigue y sigue y sigue. Y nos está mostrando Mario Vargas Llosa a través de Toño Azpilcueta cómo hay mucho que contar. Ustedes consideren si quieren leer esta novela de Mario Vargas Llosa, Le dedico mi silencio, y a la vez comentarla y compartirla con este librero. Nos despedimos agradeciéndole su compañía, Dey de la Rosa en los controles, Natalia Laclet en la coordinación de la producción, Gustavo Ruiz de Chávez en la dirección musical y un servidor Armando Zamora que los espera en la próxima edición de El Librero. Poesía, cuento, novela, relatos, ciencia ficción. RTQ Radio presentó El Librero, lo mejor de la literatura queretana, nacional e internacional. Hasta la próxima.